En el proceso de aprender a investigar investigando, hay varios temas que se deben trabajar. Y uno de ellos es el muestreo. Y en este caso se va a utilizar en el muestreo el programa estadístico EPIDAT 4.2. Pero se va también a utilizar un pequeño instrumento. Y ese instrumento hay que pilotearlo. Y con esos resultados que se obtengan de la respuesta de ese pilotaje, pues se va a determinar la confiabilidad de esos resultados. Y eso se va a hacer a través de el paquete estadístico para las ciencias sociales, la versión 23, más conocido como, o muy conocido como el SPSS. Ahora, ¿cómo se aprende el caso del muestreo? Pues se aprende haciendo y rectificando. Siempre vamos a tener que mejorar lo que hacemos. Vamos a ver algunos conceptos. Uno es el marco muestral, o uno no, el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Pues el marco muestral no es otra cosa que una lista de todos los elementos que integran la población que se va a estudiar y de la cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, instituciones o cualquier otra cosa que sea susceptible de ser investigada. Veamos algunos ejemplos de marco muestral. El listado de pacientes con coronavirus en un país o en algunos estados de ese país o en alguno de los municipios de esos estados, pues viene a ser un marco muestral. El listado de las escuelas que imparten educación básica en el estado Miranda, en Venezuela, pues es otro marco muestral. Las aulas que existen en un centro educativo, ese es un listado, o sea, un marco muestral. Los alumnos de una institución, ese listado de alumnos viene a ser también un marco muestral. Y de ello pues se obtienen las muestras para hacer el estudio que se requiera hacer. Ahora, para seleccionar los elementos, es decir, las unidades de análisis de esa población para que va a constituir la muestra, pues tenemos dos opciones: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico, las unidades de análisis tienen una probabilidad conocida y mayor de 0 de ser seleccionadas estas unidades de análisis. En el muestreo aleatorio simple, las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y es la base para otros tipos de muestreo, como por ejemplo, cuando se utiliza el muestreo estratificado, hay que apoyarse en el muestreo aleatorio simple. Ahora, observemos lo siguiente. En el muestreo probabilístico, las unidades de análisis tienen una probabilidad conocida y mayor de 0. En el muestreo aleatorio simple, las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. He aquí la diferencia conceptual bien importante entre muestreo probabilístico y muestreo aleatorio simple. El muestreo estratificado, tenemos varios procedimientos de acuerdo con la composición de la población, tenemos varias opciones o métodos para obtener la muestra. Uno de ellos es el muestreo estratificado, que permite formar grupos que sean parecidos al interior y diferentes entre ellos. Por ejemplo, los estratos socioeconómicos, el bajo, el medio y el alto.
En el bajo, los elementos que lo conforman, las personas que están en ese estrato, pues son similares. Pero el estrato bajo es diferente al estrato medio. Y el estrato medio es diferente al alto. Y obviamente el estrato bajo pues es también diferente al alto. Pero los elementos que constituyen, que están en el estrato alto, pues son parecidos, ¿no? Tienen características muy parecidas. Los estratos por profesiones. Los docentes sería un estrato, los psicólogos otro estrato, los ingenieros eléctricos otro estrato, etc. Ahora bien, también podemos hacer muestreos por conglomerados, que vienen a ser grupos que representan las características de toda la población que se va a estudiar. Los conglomerados son bien dispersos al interior, fíjense que aquí hay una diferencia con el muestreo estratificado, pero son similares entre cada uno. Por ejemplo, podemos formar, de acuerdo con el estudio que se esté realizando, los objetivos del estudio, podemos formar un conglomerado con docentes y psicólogos. Otro conglomerado pudiera ser constituido con ingenieros eléctricos y mecánicos. Ahora bien, cuando hacemos un muestreo estratificado, hay que ir a todos los estratos. Mientras que si el muestreo que hacemos es por conglomerado, no necesariamente hay que ir a todos los conglomerados. Se van algunos y estos se pudieran seleccionar aleatoriamente para hacer el estudio, obviamente. O también intencionalmente para hacer el estudio. Eso ya va a depender del investigador, de su equipo o del investigador y su tutor o director de tesis. En los muestreos no probabilísticos, esta es una técnica que permite al investigador seleccionar muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. Es decir, aquí no interviene la probabilidad. Dicho con otras palabras, las muestras se recogen mediante un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Entonces tenemos varios tipos de muestreo no probabilístico: el convencional, por conveniencia, muestreo por conveniencia, el muestreo intencional o por juicio, el muestreo por cuotas, entre otros. Ahora, el muestreo por conveniencia, los elementos de la población son fáciles de reclutar porque están convenientemente disponibles para el investigador. O sea, él tiene fácil de que él los pueda ubicar y puede elegir ese tipo de muestreo por conveniencia. Y el muestreo intencional o por juicio, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. Un ejemplo de esto es que cuando se hace un estudio hay que recolectar información y hay que preparar un instrumento. Ahora, una vez que se prepara, que se elabore ese instrumento, pues hay que validarlo, someterlo a validez de contenido. Ahora, ¿quiénes van a validar eso? Pues el investigador elige, primero, las personas o personas que van a validar deben conocer del tema. Deben tener experiencia en investigación, en construcción de instrumentos. Y otra persona u otras personas que tengan que ver con la redacción para ver si están redactados los ítems de manera clara, precisa, coherente, entre otros aspectos. Ahora bien, en el muestreo probabilístico, cuando se toman las muestras, se hace una inferencia de los resultados. Se hace una inferencia hacia toda la población. En el caso de los no probabilísticos no se puede hacer esa generalización. El estudio se hace para ese grupo, para esa muestra que se tomó. No se puede generalizar a la población.